Oración del día. Quiero crecimiento en mi vida. Llegó el momento de que empecemos a crecer en todos los aspectos de nuestras vidas. No podemos seguir estando estancados y viviendo de un pasado que no trae un nuevo presente. Dice la palabra en Salmo capítulo 37, versículo 3 al 5. Confía en Jehová y haz el bien, y habitará en la tierra, y te apacentará de la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él lo hará. Dios quiere vernos crecer en todos los aspectos. Él llena nuestro espíritu, también quiere bendecirnos en lo físico y en lo material. La prosperidad se divide en tres áreas. La prosperidad del alma, que incluye la mente, los deseos y las emociones. La prosperidad del cuerpo o el gozar de salud física. La prosperidad del espíritu, que se trata de tener una relación íntima con Dios. Para ello, hay que ser nacido de nuevo. Todo lo que hagamos hacia Dios debe venir del corazón. De otro modo, no cuenta. Todo lo que debemos hacer en nuestras vidas, siempre hacerlo de la mejor manera. Así como nos gustan las cosas bien, ¿cómo no darle lo mejor al Señor? Debemos empezar a crecer. Dejemos todo lo que ya significó pasado y empecemos un nuevo presente. Un presente positivo y lleno de cosas buenas. Oremos. Amantísimo Dios que estás en las alturas, hoy declaro que es un día de crecimiento para mi vida, para la vida de cada uno de los que hoy estamos en este momento orando, presentando todas nuestras situaciones. Tú tienes el control, Señor. Confiamos en ti, en que tú nos llenarás y nos bendecirás cada día más y más. Gracias, Señor, por ser tan grande y maravilloso. Gracias por bendecirnos en todo momento. El crecimiento no solamente es personal, sino también espiritual, material y muy especialmente el crecimiento en ti, Señor. Gracias por ser tú el bondadoso, que espera que yo tome la decisión ya para empezar a tener un mejor crecimiento. Gracias, mi Dios. Dios le bendiga a todos. Todo esto lo presentamos en el nombre de tu Hijo, Jesucristo, nuestro Rey Salvador, y el pueblo dice: amén.